Bienvenido al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es viernes 8 de enero y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 12 al 16, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie, y le dijo: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo, y a los que los curaba de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo, ¿no? Muy lindo, sobre todo esta última enseñanza de Jesús. Jesús es el Dios encarnado y enseñó un montón de cosas. Recuerdo cuando yo empecé a conocerlo, me quedaba yo meditando. Desafortunadamente estaba en tal ignorancia que no hice yo lo que dice aquí en el Evangelio hoy, ¿cierto? De presentarme al sacerdote. Pero sí cogí la palabra y entonces me acuerdo que invitaciones como estas me dejaban meditando fuertemente, ¿sí? Esta última invitación de Jesús, que es en acción, ¿cierto? Y dice: Él por su parte solía retirarse a despoblado y a entregarse a la oración. Bien, es que el ejemplo de Jesús es increíble. ¿Cómo es posible que nosotros seamos como tan mediocres con la oración, que no le entreguemos esa media hora a Jesús, a Dios, a la Santísima Trinidad y a la Virgen Santísima a propósito? ¿Cómo es posible que no hagamos eso? ¿Cómo es posible que pensemos nosotros que con una santiguación con eso tengamos? Que a propósito muchas veces hasta es extraño, pues, porque ni siquiera hay una conciencia de la invocación de la Santísima Trinidad cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si acaso nos damos como si eso fuera oración, ¿cómo es posible que podamos estar sin oración? Sí, es que es muy difícil sin oración, muy difícil, pero eso sí, veamos a ver el partido, pues, y no importa si nos toca madrugar a las 2, 3 de la mañana a ver un partido en un mundial, un partido de que, eso sí le madrugamos, ¿cierto? Eso sí le madrugamos. Al partido de nuestro equipo, si coincide con el momento de la misa, perdió la misa, ganó el equipo de nosotros, ¿sí? Yo he visto gente creyente que como que no creía cuando me dicen la familia: no, Jorge, es que mi mamá se ofuscó, mi papá se ofuscó, porque en el momento de la misa estaba más bien estaba viendo la telenovela, estaba viendo el programa de televisión, estaba viendo el partido de fútbol. Entonces nosotros tenemos muchas veces pues como en otro lugar. Entonces seguidamente nos dice el Evangelio de hoy, ¿sí? Jesús se apartaba muy seguidamente para entregarse ¿a qué? A la oración, ¿sí? Imagínense, el Dios se encarna, es la sabiduría misma, es Dios mismo, pero como Él es hombre, asume la naturaleza humana, sabe qué es lo que Él tiene que hacer, ¿sí? Y obviamente es un hombre de Dios responsable, ¿sí? Como hombre terreno que fue, que decidió encarnarse, pero no deja de orar. Imagínense, semejante hombre que acabó de quitarle la lepra a un leproso. Y sin embargo, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Cierra el capítulo con que sanó, pero se fue a orar. Sí, la oración. Sin oración estamos inertes. Sí, acabo de conocer de una familia que todos estuvieron bajo el coronavirus. Todos. Pero ¿qué explicación podemos darle a esta familia? Que todos, absolutamente todos, 6 miembros de la familia, 6 miembros, o 7 incluso, ¿sí? Todos pasaron por una gripita.
Entonces, a mí, ¿qué me da o sea, ¿por qué yo me pongo a pensar y esta familia, por qué una gripita si todo el mundo está hablando de crisis terribles, de que tienen que ir a recibir el oxígeno, de que tienen que ir al médico, pues, y muchos incluso penosamente desaparecen y todo eso? ¿Y esta familia qué? Una familia de oración. Eso empiezan a entender, ve, esta familia está con otro blindaje, con otra opción, con otro alimento, con otra providencia. ¿Sí? Es que es gente de oración. Entonces llama la atención. Como es gente de oración, vive la vicisitud desde otro punto de vista. Vive la vicisitud de otra manera. Llama la atención. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que somos personas como Jesucristo da ejemplo, que debemos ser de oración, de esa devoción tan especial. O sea, imagínense a todo un Jesucristo, pero yendo a orar. Por eso Juan, los apóstoles, y sobre todo en boca de Juan, le dice, Señor, enséñanos a orar. Ellos quedan estupefactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ven al Rabí haciendo grandes cosas, pero también yéndose a su espacio de intimidad con el Padre Celestial, para pedir providencia, para pedir por los demás salvación, para que se apiade y su misericordia entonces pueda darse. Entonces, no, es que es porque es Jesús simplemente. No, es que Jesús también sabe que necesita esto de la oración. Hay un milagro muy lindo de San Francisco de Asís, que también se encontró a propósito con un leproso en un camino. Él que era tan caminante llevando el evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Y también se encontró con el leproso, pero primero ¿qué hace? Se fue a orar y a pedirle a Dios que pusiera sus manos, que utilizase sus manos, pero que pusiera sus santísimas manos sobre este leproso. Y el leproso queda sanado. Pero la oración está unida al milagro. Por eso es tan importante que nosotros maduremos en la oración. Por eso es tan importante que nosotros, en pareja, con la esposa, con el esposo, unidos en oración. Yo lamento que muchos pacientes a mí no me copien y que yo los vea pero tan quedados en tantas dificultades, con sus rabietas, con sus problemas financieros, con sus celos, con sus manipulaciones emocionales, y uno los invite a la oración, los invite a que hagan más seguido el Santo Rosario, los inviten a cantidad de cosas, y no copien, y más encima con la respuesta de que no, es que yo como que con eso no voy, Jorge, eso es para ti. ¿Cuál que para ti? Si Jesús no me lo hizo, que Jesús dijo, no, venga que a unos cuantos les voy a dar esto, que los sacerdotes oren únicamente, dijo esto, o él mismo se pone a orar precisamente para inspirarnos y decirnos a nosotros, orad. ¿Sí? Porque es que se necesita la oración. La carne es débil. Se podría decir de esta familia que les dije a ustedes que todos pasaron por coronavirus, el que acabaron de pasar. La carne es débil, pero el espíritu está presto. El espíritu está presto. Eso es lo más lindo que tiene este evangelio. Que Jesús nos da un ejemplo de que hacía grandes portentos, de que hacía grandes cosas, pero la oración no la dejaba. Y dice que estamos hablando entonces de que no, es que un Dios no lo necesita. No, porque es que acuérdese, asumió la naturaleza humana, se encarnó en un hombre. El hombre Dios sigue siendo Dios, sí, pero también sigue siendo hombre. Y como hombre nos quiere decir qué es lo que tenemos que hacer. Y nos da ejemplo de lo que tenemos que hacer. Oren, eso es lo que tenemos que hacer. Orar, esposo y esposa. Si los dos oran, es un matrimonio y un hogar fuerte, como debe ser. La gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.